Hola. Hola, ¿Me profe. escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ok, gracias. ¿Cómo están? ¿Cansados? Sí, Bien. Ahí empezamos con la clase. bien.
Le voy a comentar a la profe que ya pudimos ingresar. Bueno. ¿Cómo le fue en el examen? Bien, profe. Va ¿Complicado? un poco más que el otro, pero, pero bien. Bueno, Es un mucho poquito más que el tiempo. otro. Sí, 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 sí. Bueno, por lo menos para mí. Y no, a mí particularmente a veces lo que me afecta Bueno, es tantas horas espero al que frente del les monitor. vaya bien. Sí, les va a ir bien, les va a ir bien. Bueno, mientras nosotros estamos en clase, la profe va a ir corrigiendo los exámenes, ¿sí? Profe, A ver quiénes están. Mole Antonio, ¿será María, el anfitrión? ¿Sos María vos? Sí, no, yo sigo estando. ¿Cómo les va, chicos? Los escucho muy bajito, no sé por qué. Ahora, ¿me escucha un poco mejor? Sí, ahora sí. Sí. No, le decía que estaba fijándome otras cosas de la configuración, que ahí le mandé un mensajito y le paso a usted el rol de anfitrión y ya salgo. Bien, bien, gracias María. Muchísimas No, gracias. Ok, muchas gracias María. Bueno, vamos a empezar con la clase. ¿Alguna duda que tengan del examen? ¿Algo que quieran consultar así para comenzar ahora? De paso voy viendo quiénes están presentes. Molé, Agüero. ¿Sí? profe, ¿puede ser que se entrecorte un poco? No sé si se había dicho algo, porque se escucha entrecortado. A ver, vamos a ver si le puedo dar un poquito más de volumen. Yo los escucho a todos muy bajito, no sé si es el... A ver, vamos a ver acá. Seguimos. A ver ahí. ¿Ahí se escucha un poco mejor o no? sí, profe, ahí sí. Bueno. Bueno, vamos a empezar con la clase. Dígame si se escucha mejor ahí, por favor. Sí, profe, se escucha mucho mejor. Ok, ok. La clase de hoy es hablar sobre los informes de enfermería y la historia clínica, ¿sí? Vamos a incorporar los conceptos básicos de lo que es un informe, qué es lo que tiene que contener un informe, asimismo de la historia clínica. Por otro lado, vamos a ver y reconocer cuáles son los requisitos para un informe de calidad en enfermería. El registro de enfermería
como definición podemos decir que es un soporte documental que permite evidenciar toda la información relevante sobre la actividad enfermera. Es decir, todo lo que nosotros realizamos cuando cuidamos a una persona terapéutico y cuando evaluamos la conducta del paciente a la planificación, al plan terapéutico, a todo lo que nosotros planificamos, ¿no? Entonces, el registro de enfermería es dejar documentado todo lo que nosotros hacemos con la persona o con un grupo de personas, ¿sí? Esto es algo muy importante. Debemos considerarlo sumamente importante como un documento jurídico legal, ¿sí? ¿Por qué nosotros decimos que es un documento jurídico legal? ¿Sí? Muchas veces los enfermeros subestimamos el valor de un registro, ¿sí? Pero esto, por ejemplo, un registro de enfermería ante un proceso judicial puede ser un instrumento muy valioso que puede evitar, ya sea puede evitar o puede contribuir a la decisión de imputar legalmente al profesional de enfermería, ¿verdad? O eximirlo de alguna responsabilidad en caso de que los registros detallen nuestro correcto accionar o frente al cuidado, ¿sí? Entonces, es importante saber que el registro de enfermería es un documento jurídico legal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un registro de enfermería, al ser un documento jurídico legal, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que no está registrado jurídicamente no existe. Por lo tanto, se presume que no se efectuó esa actividad. Por ejemplo, si yo realizo una actividad, no sé, vamos a poner, yo siempre le pongo el tema de las caídas de los pacientes, que cuando vimos seguridad de pacientes, vieron que era una de las causas, digamos, yo, por ejemplo, no registro de que el paciente se tomó, perdón, todos los cuidados y las medidas de seguridad para que un paciente se caiga, y resulta que después el paciente se cae, si esto no está registrado, o sea, no existe. Si el paciente se cae y trae consecuencias graves, por ejemplo, el paciente por una caída muere, ¿sí? Si esto va a un proceso judicial, la primera evidencia para enfermería es un registro de enfermería. Son todos los registros de enfermería donde se deja sentado todas las actividades del enfermero. Si un paciente se cae, se muere, a lo primero que van a recurrir es al registro de enfermería. Si en el registro de enfermería no está detallado que se realizó, por ejemplo, que se tomaron las medidas de seguridad para evitar esa caída, ¿qué va a pasar? Nos van a condenar, ¿verdad? Se va a condenar al enfermero porque no se tomó las medidas necesarias para que ese paciente se caiga. Entonces va a pasar a ser responsabilidad del profesional que estuvo a cargo. La ausencia de registro de los cuidados que se brindan a un paciente puede entenderse como una falta legal, ética y profesional, ¿sí? Ustedes tengan presente siempre que lo que no está escrito no existe, ¿sí? No existe, porque si yo no lo dejo registrado, es porque no lo hice.
Eso es lo que pasa actualmente. Nosotros tenemos una deficiencia en los escritos de los registros de enfermería. Hacemos más y escribimos menos, ¿sí? Sabemos que el registro de enfermería, como dice la definición anterior, debe registrar todo lo relevante, ¿sí? Lo relevante, por ejemplo, si yo tomo medidas de seguridad para un paciente para que no se caiga, por ejemplo, y entre medio yo veo que la cama no es adecuada, se la hago cambiar a la cama con el área de mantenimiento y tomo todas las medidas pertinentes para que este paciente no se caiga, se supone que en un registro yo no voy a registrar que se cambió la cama, ¿sí? Que se llama mantenimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a registrar? Lo importante, es decir, que se tomaron las medidas, que el paciente queda con la baranda elevada, con la cama adecuada, y todo lo que nosotros aplicamos para evitar que el paciente se nos caiga, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la finalidad de un registro? Nosotros tenemos la finalidad asistencial, donde nosotros registramos todo el cuidado que se brinda al paciente o a la persona, a una persona sana. Por ejemplo, si trabajamos en una comunidad y hacemos una visita, por eso se dice que el registro está dirigido o referido a una persona o a un grupo de personas. Nosotros brindamos cuidados no solamente a pacientes o a personas enfermas, sino también a personas sanas, haciendo promoción de la salud, visita, por ejemplo, una visita domiciliaria cuando vamos a una comunidad, ¿sí? Todo esto se debe dejar registrado, por eso es asistencial. Tiene una finalidad ética moral, ¿por qué? Porque cuando nosotros registramos, dejamos asentado nuestras actividades, debemos respetar los derechos del paciente, ¿sí? ¿Cuáles eran los derechos del paciente? Respetar el nombre de la persona completa, la intimidad del paciente, todos los derechos del paciente los debemos respetar, y también se dejan asentados. De formación, gestión e investigación, para mejorar los cuidados y desarrollo de nuestra profesión. Nosotros a través de los registros podemos mejorar todo lo referido a los cuidados, ¿sí? A los cuidados que prestamos. Es decir, un registro de enfermería me dan en la parte de gestión, ¿qué es lo que nos va a permitir evidenciar? Por ejemplo, cuántas caídas tuvimos, cuántas lesiones en los pacientes tuvimos, ¿sí? Cuáles son los errores que se cometen. O sea, podemos utilizar los registros de enfermería para la gestión y la investigación. Por ejemplo, si nosotros queremos investigar una lesión que nunca se nos presentó, que es nueva para enfermería, vamos a hacer un seguimiento a través de los registros de enfermería, de la evolución o de la involución de esa lesión, por ejemplo, ¿no? Entonces, también sirve para la investigación. Y bueno, como veníamos hablando, es jurídico y legal. Es un documento obligatorio como principal evidencia en caso de sumario o juicio por responsabilidad. Ustedes acuérdense en que cuando nosotros vimos responsabilidad profesional, tenemos por un lado la responsabilidad civil, que teníamos reparar el daño a través de un resarcimiento económico, o la responsabilidad penal cuando por cometer algún error obviamente que dependía del tipo de error que nosotros cometemos, era punible, ¿sí? Y esto era a través de, nos condenaban y íbamos a prisión, ¿sí? Esa es una responsabilidad penal. ¿Cuáles son algunos marcos legales que podemos encontrar? Ay, perdón. Nosotros tenemos la ley del ejercicio profesional de la enfermería, la ley 24004,
del anexo y el artículo 5 dice, organizar y controlar el sistema de informes y registros pertinentes a enfermería. Esa es la ley que contempla el informe, el registro de enfermería, el informe y registro de enfermería. Después tenemos las normas, perdón, me estoy olvidando de la Constitución Nacional Argentina, el artículo 42 que contempla los derechos del paciente, los derechos de una persona y las normas de organización y funcionamiento de los servicios de enfermería dentro de lo que es el Programa Nacional de Garantía de la Calidad de Atención Médica, la norma 34, la 35, la 56 y la 66. Esos son algunos marcos legales que hablan o rigen, digamos, a los informes o registros de enfermería. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta cuando nosotros hacemos un informe de enfermería? Esto es algo, sabemos que es ético legal, ¿sí? Como es un registro legal, en primer lugar tiene que ser legible. Yo no puedo, por ejemplo, escribir las actividades de enfermería y que el profesional enfermero del siguiente turno no pueda ni, digamos, ni siquiera saber qué es lo que yo vine en mi plan de atención, qué es lo que vine trabajando, ¿sí? O qué es lo que queda pendiente para seguir trabajando con el paciente o para para la continuidad del cuidado. Entonces los registros tienen que ser legibles en caso de ser escritos. Usar abreviaturas de uso generalizado, no se debe tachar, no se debe tachar, usar ortografía correcta, ¿sí? Tienen que ser completos, tiene que contener información relevante, como explicábamos hace un momento, tienen que ser organizados, tienen que ser objetivos, evitar emitir juicios de valor, tienen que ser coherentes, tienen que ser confidencial, tiene que estar actualizado, yo no puedo quedarme con por ejemplo, si son 3 turnos de enfermería, cada turno tiene que redactar su registro. Yo no puedo decir, no, porque lo hizo el turno mañana, y exactamente en el mismo estado de salud, ¿sí? Entonces yo, como el paciente durante la mañana y durante la tarde estuvo en iguales condiciones, que se quede con el registro de la mañana. Tiene que ser cronológico. Nosotros debemos registrar las actividades de enfermería en la medida que vamos llevando adelante las actividades de enfermería. No se debe redactar un informe de enfermería cuando finaliza el turno, que es lo que generalmente se hace. ¿Por qué ustedes piensan que no se debe redactar un informe de enfermería al finalizar el turno y tiene que ser de manera cronológica? Porque pueden haber olvidos y no va a estar completo. ¿Cómo? Se escucha muy bajito. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, un poquito. No, yo decía que porque pueden existir olvidos, por lo tanto no estaría completo el informe. Exactamente. Ustedes acuérdense en que yo cuando hablaba de seguridad del paciente les dije que no debemos confiar en la memoria, ¿sí? Tenemos que tener procesos, tenemos que tener política. En el informe es exactamente lo mismo. Tengo que registrar en la medida que se llevan las actividades. Por ejemplo, si a las 8 de la mañana yo controlé los signos vitales, tengo que registrar a las 8 de la mañana los signos vitales. No puedo registrar a las 2 de la tarde el signo vital que controlé a las 8 de la mañana. El paciente puede cambiar su estado o su condición de salud desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, el registro, aparte, el registro de enfermería no solamente es de uso de enfermería, es un registro que usan todos los profesionales de la salud que van a ver, digamos, la evolución del paciente. Entonces tiene que ser cronológico, porque si yo registro al finalizar el turno, me puedo olvidar de todas las actividades que realicé durante
las 8 horas o las 6 horas, dependiendo de los turnos que sean, ¿no? Tiene que estar firmado y sellado, firman nombre completo, legajo o matrícula del profesional que prestó cuidado a ese paciente correctamente al finalizar cada turno, ¿sí? No puedo poner únicamente la firma, ¿sí? Esto también es inválido ante un proceso judicial. No dejar espacio en blanco entre un registro y otro. ¿Por qué no se debe dejar espacio en blanco entre un registro y otro? ¿Cómo, profe? Perdón, se Porque cortó. no dejar espacio en blanco entre un registro y otro. ¿Por qué no debemos dejar espacio entre un registro y otro? Porque se puede alterar nuestro registro, ¿sí? Si nosotros dejamos espacio en blanco, ¿qué va a pasar? Puede venir cualquier otra persona y escribir sobre lo que nosotros ya escribimos. Entonces, para evitar esto se debe no dejar espacios en blanco, ¿sí? Evitar términos con connotación negativa y no usar borrador, ¿sí? No debemos usar el registro de enfermería como un borrador. Este es un modelo de un registro, esto es real. ¿Qué me pueden decir ustedes de este registro? ¿Qué consecuencias tenemos nosotros si nos encontramos con un registro como este? Está súper desprolijo, profe. Pueden haber errores. Bien, exactamente, pueden haber errores. Este es un tipo de registros de enfermería, ¿sí? Por ejemplo, acá dice controlar glucemia, unas X, no sé si es una indicación del médico, si es una indicación de enfermería, heparina, ciprofloxacina, clindamicina. Esto no debe existir, o sea, borrones no debe existir. La letra tiene que ser clara, pinzar no sé qué dice acá, bueno, yo lo entiendo porque estoy en el área. Insulina corriente, 5 unidades, se puede confundir con 50. Lo primero que nos puede pasar es equivocarnos con esto, ¿sí? Cometer error, ¿sí? Cometer un error. Y esto, vuelvo a repetir, ante un proceso judicial queda inválido, o sea, esto no nos respalda ante un proceso judicial. Eso quiero que les quede bien en claro. ¿Por qué les digo? Quizás antes la gente no podía acceder a tanta información, ¿sí? Esto también va de la mano con la seguridad del paciente. Hoy en día la gente accede a todo tipo de información y, y está al pendiente de su tratamiento. Por ejemplo, un paciente investiga su tratamiento, su plan terapéutico, pregunta porque otro. Y cuando nosotros hablamos de seguridad del paciente podemos cometer errores, ¿sí? Podemos cometer errores. Y lo único que nos puede respaldar a nosotros frente a un proceso judicial es el registro de enfermería. Entonces, esto no es un correcto registro de enfermería. Esto es lo que no debemos hacer, ¿sí? Yo le cuento una experiencia personal. ¿Por qué yo les digo esto? Mi primer trabajo, a los 3 meses de empezar, ni siquiera estaba estaba en periodo de prueba, ¿sí? Tuve a cargo una paciente que estaba con problemas de evacuación intestinal, bueno, le pusieron un enema, yo tenía 3 meses, era mi primer trabajo. La paciente estaba sola, ¿sí? Después viene la cuidadora. ¿Qué me pasa a mí personalmente? Yo me voy del turno, registro todos los cuidados que le brindo a la paciente.
A la semana me citan desde el departamento de enfermería para decir que el familiar de la paciente me acusó de abandono de paciente durante la internación del día tanto, tanto, tanto. Cuando se fija, la responsable del cuidado de la paciente era yo, ¿sí? Empieza la investigación. Yo, por ejemplo, ¿qué les dije? Que estuve tantas veces en la habitación, que asistí tantas veces a la paciente, pero era mi palabra, ¿sí? En ese momento. ¿Qué hicieron? Buscaron mi registro de enfermería, que es la primera evidencia. Todo esto con abogados y todo, ¿no? Busca la evidencia, y yo siempre pongo esto de ejemplo porque es real. Yo, ¿qué hice? Registré cronológicamente todas las actividades y todas las veces que ingresé a la habitación. Todas las veces que asistí a la paciente, entonces, me evitó a que me, o sea, ¿qué hizo el registro de enfermería? Evitó a que me juzgaran, ¿sí? Entonces, o a que me imputaran legalmente contra esto que decía el abandono de la paciente. Entonces, eso les tiene que quedar bien en claro a ustedes. El registro tiene validez legal. Es lo único que nos respalda frente a cualquier juicio, ¿sí? Entonces, yo con 3 meses podría haber sido imputada por abandono de paciente. Y bueno, ¿qué es lo que me salva? Exactamente el registro de enfermería. ¿Por qué es un registro de calidad? Bueno, porque tiene lo que ya venimos hablando, una responsabilidad jurídica, moral, asistencial, de formación, de gestión e investigación. Es muy importante, perdón, ¿para qué sirve el registro de enfermería? Es una forma de comunicación entre los profesionales de la salud, para que todos hablemos bajo un mismo lenguaje, un lenguaje común. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber una continuidad en el cuidado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el registro de enfermería? Es disminuir la variabilidad de los cuidados y vamos a garantizar la continuidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, justo yo tengo una urgencia y no tuve tiempo de pasarle la guardia a mi compañero del turno entrante porque estoy en una urgencia, y si algún profesional se acerca y me pregunta algo, yo puedo tomar el registro de enfermería y comunicar. Entonces, es una forma de comunicar la continuidad del cuidado, ¿sí? Es una forma de garantizar esta continuidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se deja registrado? Lo que se realizó y lo que queda pendiente. Entonces, el turno saliente va a registrar lo que realizó y lo que deja pendiente. El turno entrante va a continuar con lo que queda pendiente y así sucesivamente. ¿Cuándo se debe registrar? En todos los actos asistenciales de cada paciente, familia o comunidad, en todos los espacios, por ejemplo, si estamos en una urgencia, se debe registrar, no porque estoy en una urgencia, pasa la urgencia y no registro. Si estoy en una actividad programada, en una actividad espontánea, o sea, todo el tiempo debo registrar todos los cuidados que yo brindo. La valoración inicial debe realizarse lo antes posible. Su demora puede tener como consecuencia la omisión o olvido de alguna anotación. Tenemos que tener en cuenta que, perdón, ahí se cortó, no sé qué es lo que quiero, la debemos realizar lo antes posible. O sea, siempre se debe hacer cronológicamente. Todo lo que se hace
se debe registrar cronológicamente. El registro de enfermería puede ser en soporte papel o puede ser informatizado. La mayoría de las instituciones en Córdoba está trabajando con un registro informatizado, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en el hospital privado y todas sus dependencias trabajamos con el registro informatizado. Los planes de cuidado deben estar estandarizados. Acá hay algo muy importante que dice que las brechas en la comunicación pueden provocar graves interrupciones en la continuidad de la atención, un tratamiento inadecuado y un daño potencial para el paciente. ¿Qué pasa con esto? Es muy importante continuar y registrar todo. Por ejemplo, si se realiza acción en el registro de que puede ser de esto, la acción que presenta el paciente. Yo tengo que dejar registrado que ese paciente presentó una reacción alérgica a determinada medicación. Si yo no lo dejo registrado, me puede producir un daño potencial para el paciente, ¿sí? Y un tratamiento inadecuado. Entonces, las brechas en la comunicación pueden provocar muy importante registro de enfermería y también el pase de guardia, ya sea verbal o escrito, ya lo vamos a ver más adelante. Estos son los dos tipos de registro, este es el informatizado y este es el registro escrito, ¿sí? ¿Alguna duda sobre el registro? No, profe. O sea, básicamente es el registro que hace también, inclusive más allá del ámbito legal, es asegurar, bueno, para la redundancia, la seguridad del ¿Cómo? paciente. Ay, no sé si me escucha bien, porque creo que tengo yo mal internet. O sea, que brinda seguridad al paciente de forma indirecta. Profe, perdón, creo que no se me escucha, creo que tengo mala internet. Sí, igual los Sí, se escucha, Hernán, pero bajito. Ah, gracias, Natalie. No, vos sabés que no sé por qué estoy usando los mismos auriculares que siempre. Te escucho igual, no sé. Ah, igual se fue la profe ahí. Sí, ahí dijo que se cortó y ahí se volvió con él. Sí, ahora sí, profe. Hola. Ahora sí. Bueno. Es la historia que dentro de
lo que es la ley 26.529, el artículo 12, que habla de los derechos del paciente, ¿sí? Que ustedes ya lo vieron. La historia clínica es otro tipo de documento obligatorio, también cronológico, foliado, completo, en lo que conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud, ¿sí? La historia clínica va a ser el conjunto de documentos, ¿sí? El conjunto de documentos emitidos por los profesionales y los auxiliares de la salud, ¿sí? Este documento tiene validez clínico-legal, también, al igual que el registro de enfermería, y es un documento de carácter confidencial, ¿sí? Solamente lo conoce el paciente, ¿sí? No lo puede conocer otra persona que no sea el paciente. Bueno, esto es entre el paciente y la institución. Ya vamos a ir viendo más adelante. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de profesionales de la salud y auxiliares de la salud, estamos hablando de los documentos emitidos por el médico, el kinesiólogo, el fisioterapeuta, la nutricionista. Es el conjunto de documentos, la historia clínica, ¿sí? Del paciente. Vamos. ¿Cuál es la función de la historia clínica? Es asistencial, atención continuada de la persona por distintos equipos, exactamente lo mismo que el registro de enfermería, nos sirve para hacer investigación y también para evaluar la calidad asistencial, ¿sí? ¿Cómo evaluamos la calidad asistencial? A través, por ejemplo, de los reportes de incidentes, de los diferentes errores. Sirve como base de datos para evaluar esta calidad asistencial. Planificación y gestión, para la planificación y la gestión sanitaria, también nos sirve para ver cuántos pacientes, por ejemplo, se internaron este año por patologías cardíacas, cuántos pacientes se internaron por patologías renales, o sea, podemos sacar datos de todo tipo referidos al cuidado o a la planificación, a la gestión, ¿sí? Y también tiene fines legales. ¿Cuáles son los documentos que van a componer la historia clínica? En primer lugar, siempre nosotros tenemos un documento que es como le decimos, la ficha o la apertura de la historia clínica, que debe llevar la fecha de inicio desde que se confecciona una historia clínica. Ustedes cuando van a una institución a la que nunca fueron, se le inicia la historia clínica, ¿sí? Es como el número de documentos, se le emite un número de decir, esta es tu historia clínica a partir de ahora. Se debe identificar al paciente y su núcleo familiar, es un documento donde se realiza todos los antecedentes familiares del paciente, datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad. Por ejemplo, en caso de una internación, tiene que tener la hoja de admisión o la hoja de ingreso. Si va, por ejemplo, si entra por una urgencia, tiene que tener el informe de urgencia, la anamnesis, examen físico que realiza el médico, las diferentes evoluciones, las órdenes y prescripciones médicas, la hoja de interconsulta, por ejemplo, si el médico me está atendiendo por una patología clínica, por una patología renal, por ejemplo, y me deriva a un psicólogo, tengo que tener la hoja de interconsulta con el psicólogo. También dentro de la historia clínica encontramos los exámenes complementarios, está el consentimiento informado, ¿se acuerdan? El consentimiento informado también queda dentro de lo que es la historia clínica. El informe de anestesia, si el paciente va a una cirugía, el informe de quirófano, registro de parto, en caso de que el paciente vaya a parto, el informe de anatomía patológica, en caso de que se realice una biopsia, la evolución y planificación de cuidados de enfermería, acá va todo lo que es registro de enfermería, el plan de cuidado, las actividades realizadas,
la aplicación terapéutica de enfermería, gráfico de constantes vitales, el informe clínico de las altas, cuando el paciente se vaya de alta, ya sea altas por defunción, alta a su domicilio, se debe usar abreviaturas aprobadas universalmente o por la institución, ¿sí? Dentro de lo que es la historia clínica. Esto no iría acá, pero no sé por qué. Está acá. Esto era del otro lado. Entonces, todos estos documentos son los que conforman la historia clínica, ¿sí? Es decir, es un conjunto de documentos del paciente, digamos, y de todos los cuidados brindados al paciente desde las diferentes áreas o desde las diferentes profesiones. Tenemos un decreto, ¿sí?, que también está dentro de la ley del derecho de los pacientes, que habla sobre la titularidad. El paciente tiene del establecimiento, ¿sí? O sea, todo paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica dentro de un plazo de 48 horas, ¿sí? O sea, si el paciente lo solicita, la institución, el director del establecimiento debe darle su historia clínica, ¿sí? Tiene que hacer una copia autenticada. Esto, por ejemplo, en un plazo de 48 horas, ¿sí? No se la podemos negar. El paciente, o también puede ser, si no es el paciente, tiene que ser un representante legal, como el consentimiento informado. ¿Alguna duda sobre la historia clínica? Bueno, continuamos entonces. Vamos a hablar nosotros de acá de otro tipo de registro. Vieron que tenemos el registro de enfermería escrito. Vamos a hablar de un registro verbal, ¿sí? El registro verbal está basado en el registro escrito de enfermería, ¿sí? Y es la comunicación verbal que se realiza al finalizar el turno de trabajo entre profesionales de enfermería, ¿sí? Consiste en la exposición de los acontecimientos sucedidos al paciente y a aquellos que quedan pendientes de solucionar en el cuidado. Esto es lo que nosotros llamamos transferencia de responsabilidad asistencial, o también llamado pase de guardia, ¿sí? Transferencia de responsabilidad asistencial es porque nosotros pasamos nuestra responsabilidad al profesional siguiente para que puedan garantizar la continuidad en el cuidado del paciente o de la persona, si trabajamos en algún sector donde trabajemos con promoción o prevención de la salud, ¿sí? La finalidad es mejorar la atención y la continuidad del cuidado, como lo venimos diciendo, exactamente lo mismo para el registro verbal. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un pase de guardia o la transferencia de una responsabilidad asistencial? En primer lugar, realizar con la presencia de todo el personal del turno y del servicio correspondiente. Esto es importante porque si nosotros vamos a pasar la guardia y vamos a pasar lo que venimos planificando en el cuidado del paciente, por ejemplo, si en el turno entrante son 2
y el turno saliente son 2, y resulta que el que recibe la información, o el que recibe la comunicación verbal sobre el cuidado del paciente es una sola persona, a la persona que no escuchó, a la persona de que sea completo, puede omitir algunas actividades en el cuidado del paciente, ¿sí? Entonces, es importante tanto el registro escrito como el registro verbal. El personal debe estar siempre uniformado, estoy hablando de una institución hospitalaria, ¿sí? Siempre tiene que estar uniformado, no podemos hacer un pase de guardia verbal y con la ropa de calle, por ejemplo, ¿sí? Se debe realizar en el office o estar de enfermería, en un lugar lejos de interferencias o interrupciones, porque se pueden omitir o nos podemos desconcentrar o distraer y no comunicar datos relevantes o importantes dentro del cuidado del paciente, ¿no? Proporcionar información relevante y se intercambia información y diálogo. También se puede intercambiar, digamos, si yo vengo realizando un plan de cuidado, el otro profesional puede opinar sobre mi plan de cuidado y cambiar la dirección siempre y cuando se pueda consensuar, ¿no? Entonces, por eso es importante tener en cuenta el pase de guardia verbal o la transferencia de responsabilidad asistencial verbal. El registro verbal, como dijimos, lo podemos hacer en un office de enfermería, ¿sí? O un espacio destinado para hacer el cambio de turno, o puede ser realizado al pie de la cama del paciente, ¿sí? Entonces nosotros en este tipo de registro verbal vamos viendo el paciente, las condiciones del paciente, las conexiones terapéuticas del paciente y el estado general del paciente, ¿sí? Este tipo de registro verbal se lleva adelante por lo general en una terapia intensiva, en los servicios críticos, ¿sí? En los servicios críticos, una terapia intensiva, una neonatología, un servicio de neonatología, en todos los servicios críticos, en una unidad de cuidados coronarios, porque el paciente, acá son pacientes críticos y se elige hacer al pie de la cama del paciente. Este tipo de pase de guardia lo podemos hacer en un internado, ¿sí? En un internado común, por ejemplo. Bueno, ¿alguna duda que tengan sobre este tema? No, profe, no sé si me escucha bien. Sí, ahora sí lo escucho. Genial. No. Bien. Bueno, vayan a descansar. Vamos a corregir ahora, vamos a tratar de corregir los exámenes con la profe. Ella ya está corrigiendo, vamos a tratar de terminarlos, así no están ansiosos. Si no, bueno, mañana. Perfecto. Una consulta. Esperen, no se desconecten todavía. Bien. Un segundito que anoto la asistencia. Un segundo, por favor. A ver, Juliana. Ok. Bien. Profe, yo me conecté un poco más tarde porque no tenía buena conexión.
Sí, ¿quién habla? Perdón. ¿Quién habla? Lucero, Natalie. Ah, Natalie Lucero. Ok, bien. Listo, ya lo registré a todos. Bueno, nos vemos. Cualquier cosa, nosotros vamos a seguir conectados con la profe a través del chat. Si alguno quiere consultar por su examen, ya le vamos a estar comunicando o por WhatsApp también. Bueno, profe, una consulta entonces. Bueno, con esto ya Bueno, profe, terminaríamos el cuatrimestre con esta Sí, materia. con esta clase ya, esta sería la última clase. Sí, ¿Se escucha? Después viene el no, recuperatorio. se cortó la última parte, pero bueno, entonces, Sí, a ver, ahí esta les fue la última. comparto, yo en el grupo les voy a compartir Bueno, el cronograma que cargó la profe al inicio de clases, sí, así que así ustedes los pueden tener, porque también por ahí me confundo con la fecha. A ver, ahí se los comparto al grupo, para que ustedes tengan en cuenta. bueno, profe, gracias. Práctica, ejercicio. Ahí se los compartí. Ese es el cronograma. Con esta clase nosotros terminamos, digamos, las unidades. A ver, vamos a... Claro, el 28 sería el recuperatorio, cualquiera de los parciales. Hoy es 23 del 9, el 28 sería el recuperatorio del primer o segundo examen parcial. ¿Sí? Bueno, Quien tenga que profe, recuperar el primero, nos encontramos el 28, o quien tenga que recuperar el segundo. Así que bueno. ¿Algo más? ¿Alguna duda más? no, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, un gusto haberlos conocido, chicos. Espero que se reciban pronto, necesitamos enfermeros. Sí, creo que todos Y esperamos lo espero que el mismo. otro año sea mejor que este y puedan estar con los pacientes, ir a una Sí, institución hospitalaria, ¿sí? sí, la verdad este año muchas me parece. gracias. Perdón. No, no, no hay problema. Bueno, gracias, profe. Y sí, esperemos conocernos el próximo año. Sí, 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 sí. Yo igual no estoy, nosotros estamos en primer año con la profe. Segundo año ya hay otras docentes. Por los Así pasillos, que entonces. sí, sí, sí. No, pero les va a ir bien, les va a ir bien. Si esto es lo que ustedes quieren, les va a ir bien. Bueno, profe, muchas gracias. No, Nos, de nada, un nos gusto. comunicamos Gracias la por todo, próxima semana. profe. No, de nada. Ya nos vamos a conocer personalmente, nos tenemos que conocer personalmente en algún momento. Sí, eso espero, profe. Sí, Gracias sí, por todo. sí. No, gracias a ustedes también. Son muy participativos, muy aplicados. Se hace un poco difícil esta Sí, modalidad, ¿no? sí, bastante. Sí, Bastante, se pero hace un bueno. poco, creo que esto es nuevo para todos, para todos. Esto es algo que no enfrentamos, es la primera vez que todos enfrentamos, así que bueno, nos tenemos que adaptar a las circunstancias, no nos queda otra. Pero bueno, Bueno, profe, espero muchas que gracias. dentro de lo poco, de lo mucho que pudimos hacer, sobre todo esto, que a ustedes por ahí puedan entender y comprender eh, más contenido, pero esto es lo básico. Eh, Así que bueno, espero que entre las dos profes podamos ayudar un poquito, aportemos
un poco mucho a nuestra profesión. Y la verdad que necesitamos enfermeros y necesitamos que estén enfermeros formados. Así que bueno, ustedes son esa generación. Bueno, Espero, muchas profe, que gracias. no nos Sí. tengan estigmatizados ahí de mañana y digan, no, estos son los profesionales del COVID que estudiaban desde la casa. Ah, no, no creo, no creo. Pero bueno, la única arma que nosotros tenemos para ser buenos enfermeros es el conocimiento, no hay otra. Es el conocimiento y la evolución y cómo va evolucionando todo, ¿no? La única forma de defender nuestra profesión es a través del conocimiento. Si nosotros conocemos lo que hacemos y fundamentamos lo que hacemos, nadie nos va a decir nada. Sí, totalmente, profe. Sí, 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 para todo es así. Tenemos que ganarnos nuestro lugar, tenemos que seguir ganando nuestro lugar como profesionales. Ya la ley nos dio la autonomía, pero sabemos también que a mayor autonomía, mayor responsabilidad, ¿no? Sí, así es, profe. Así es, a mayor autonomía, mayor responsabilidad. Nosotros buscábamos la autonomía, ya la tenemos. Ahora tenemos que ser responsables profesionalmente, tenemos que tener esa responsabilidad profesional. Bueno, así que no, ustedes van a rendir, ustedes tienen que rendir un coloquio. ¿Cómo les dijeron algo de la modalidad ya les comunicaron qué modalidad van a seguir, si van a rendir coloquio? No, aún no. Creo que lo No les hablamos con la comunicaron nada. profe. Ajá. No, lo hablamos cuando comenzamos las clases. Pero bueno, sí, seguramente van a adoptar la misma modalidad que se hizo en el cuatrimestre pasado, que sí, los alumnos, digamos, promocionales iban a coloquio y bueno, Sí, los regulares a un final oral vía Zoom con la cámara encendida y bueno, y los libres sí con el trabajo anterior y el examen escrito y después final. claro, claro. Pero estimo que más cerca del próximo mes lo van a estar informando conforme se vaya terminando cuatrimestre del resto de las materias. Claro, claro, claro. Sí, bueno, les tocó un año no esperado, pero bueno. Sí, se va a ir, se va todo informando en la marcha y creo Exactamente, se que va hay que adaptarnos un reorganizando, poco a eso también. replanificando, eh, tomando también sugerencias quizás de otras instituciones, o modelos de otras instituciones, o sea, y hay que ir viendo de cómo, y aparte, o sea, lo que se pensaba que se iba a terminar en abril o en mayo, seguimos hasta octubre y vaya a saber, quizás no hasta el otro año, ¿no? Pero bueno, el otro año quizás espero que sea un poquito mejor que este. Pero bueno, ustedes no bajen los brazos, sigan adelante. Yo los espero con los brazos abiertos para que vengan a trabajar al hospital privado. Los voy a tener en cuenta. Bueno, profe, muchísimas gracias y sí, esperemos que por lo menos, no sé, se había dicho que en octubre quizás podíamos volver, pero bueno, ya a esta altura, como se va dando la situación, esperemos que Claro, por lo sí, menos sí, sí. sea a principio del año próximo y si no, cuanto antes, la verdad, para bueno, poder acompañar todos los conocimientos teóricos en la práctica. Claro, 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 exactamente. Bueno, bueno chicos, un Bueno, yo me gusto. despido porque se me va
apagar la computadora y no encuentro el cargador. Ah, Gracias, profe. sí, bueno, un gusto, chicos. Un Saludos, gusto. chicos. Un gusto, profe, que ande muy bien. Gracias. ¿Quién habló recién? Lucero. Gracias, Lucero. Bueno. Si quieren desconectarse, ya se pueden desconectar. Ya les puse el presente a todos. Ok, profe, muchas gracias. Hasta Que luego. termine bien el día, hasta luego. Cuídense. Ana, ¿cómo le va? Perdón que lo moleste. En realidad era para informarle que ya tengo en el tema de la tarde 3 bajas para esta noche, todos por hisopados. Campos Luis de la coronaria, hisoparon por síntomas. Velázquez Mayra de la neo, pediatría, la hisoparon por síntomas. Rodríguez Micaela, que me manda preguntándome si tiene que venir a trabajar porque en realidad Rodríguez Micaela, que me manda preguntándome si tiene que venir a trabajar porque en realidad a la pareja la hisoparon porque está con moco, también estaría por síntomas. O sea que ella no puede venir a trabajar en realidad. Tengo 3 bajas para esta noche. Logré que alguien me hiciera un doble turno, pero así mismo van a quedar los servicios con lo mínimo, la terapia por lo menos, de arriba va a quedar con 2 personas, porque la verdad que ya no sé de dónde sacar y Hola, Jorge. No vamos a hacer la automorición. No te puedo creer, Jorge. No sé qué vamos a hacer. Mira, te juro que estoy buscando por todos los medios. Pedí que me cerraran la neo. Me dijeron que sí. O sea, estoy buscando por todos los medios para que sumar gente y resulta que por el otro lado vamos restando, pero sí, no te puedo creer, no te puedo creer. Para el colmo de la UCIA 2. Claro, claro. Sí. Uh-huh. Claro, y van a quedar 2. Y claro, y está lleno. Y en la terapia baja. Sí, y en el anexo están igual. Lo único que puedo hacer es preguntarle a Meli a ver si tiene algo allá en el privado. Si tiene algo en el privado. Claro, y son 3. Claro. Es una locura, es una locura. Sí. Sí, sí, sí. Claro, estamos con lo justo en todos lados. O sea que si te llega a faltar a alguien del piso, estamos fritos ahí.
Bueno, ahí la voy a llamar a Meli a ver si ella tiene a alguien de allá, no sé, uno al menos, uno para que podamos conseguirlo en la terapia. Claro, claro, sí, sí entiendo. ¿Y en la guardia cuántos hay? Cuatro. Claro, ¿ves? Tres. Claro, no tenés. ¿Y en la planta baja es porque son tres también? No, no, no tenés margen de ningún lado. Sí, es que está, sí, sí, esta mañana estaba vacío, que no había. Claro, claro, sí. No, y sí, pero sí, sí, pasa que. Ay, para el colmo nos queríamos reunir con Piquesteiner. ¿Puedes creer que Piquesteiner está 14 días aislado? La otra vez estaba 14. Volvió, no sé, creo que trabajó 3 días, otra vez 14 días. Bueno, le dijimos a ver una llamada virtual, algo, para ver si nos, no sé, ponerle que nos autoricen horas extra. Queremos al menos ver si nos pueden ingresar eventual, no sé, algo, porque esto va a ser, esto va a ser insostenible. Insostenible. Pasa que vas apagando el incendio y después lo vas dejando incendiado para el futuro, ¿viste? Claro. No, sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, totalmente. No sé qué vamos a hacer. Bueno. Y en la NEO seguís teniendo una enfermera. Ese es un despropósito. Por ejemplo, en la NEO la podrías contar ahí en la. Claro, tenés una enfermera con un paciente, al colmo. Claro, 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 claro. No te queda ninguno. Sí, sí, pues lo tendrían que haber pasado hoy. Tendrían que haber pasado. Claro. Bueno, ahí veo si te puedo conseguir algo, si no, bueno, quedarán dos y mañana hablaremos, no sé, con el doctor Piquesteiner, algo, pues ya. ¿Viste? Porque esto se viene peor y ya estamos ya con todo encima. Estamos con todo encima, pero bueno, sí, sí, sí. Bueno, estamos, Jorge, ahí, ya te hablo enseguida si tengo alguna novedad. Dale, gracias. Dale, dale, nos vemos. Hola, querida. Sí, ya. Bien. Hoy, mira, estoy hablando y